Hola, bienvenido a Trazando Leyendas. Debido a que estamos cerca de Navidad, te contaremos la historia de uno de los personajes más representativos de la época, Santa Claus, también conocido como Papá Noel. De acuerdo a diferentes culturas, este simpático personaje trae regalos a los niños por Navidad. Se dice que tiene la habilidad de viajar por el mundo a gran velocidad en su trineo, y sabe qué niño ha sido malo y quién ha sido bueno. Sabe cuándo están dormidos o despiertos y, milagrosamente, puede introducir su corpulenta figura en incontables chimeneas para entregar regalos a todos los niños buenos del mundo, no sin antes consumir montañas de golosinas, galletas y leche que los pequeños dejan como agradecimiento. Pero, ¿cuál es el origen de este carismático personaje? Santa Claus tiene su origen en un personaje histórico del siglo IV, Nicolás de Bari, quien fue reconocido por la Iglesia gracias a su gran generosidad y actos de caridad, especialmente para con los niños y los pobres. La tradición cuenta que nació en una ciudad del distrito de Licia, en la actual Turquía, cuando una pareja devota con problemas para concebir un hijo pidió fervientemente en oración por un pequeño. Sus súplicas fueron escuchadas y Nicolás fue criado con especial cariño, siendo hijo único de esta pareja. Sin embargo, al llegar a la adolescencia, el joven perdió a ambos padres, a causa de una plaga que azotó la ciudad donde vivían. Nicolás estaba conmovido por las desgracias que esta enfermedad causó a las personas, por lo que decidió repartir sus bienes entre los pobres y partió hacia Mira, en donde logró ordenarse como sacerdote. Posteriormente, sus actos de caridad, así como su madurez y sabiduría, lo hicieron merecedor de ser nombrado obispo. De él se cuentan cientos de historias que narran sus milagros y bondad hacia la gente pobre, especialmente niños. Tal fue la admiración que la gente sentía por él que se convirtió en santo patrón de países como Grecia, Turquía y Rusia. Una de las historias cuenta que un malvado carnicero despedazó a 3 niños y colocó sus restos en frascos de salmuera. Entonces el santo rezó y milagrosamente los pequeños volvieron a la vida. Otra anécdota dice que un hombre muy pobre no tenía dinero suficiente para la dote de sus 3 hijas, lo que las condenaría a no poder casarse y vivir una vida de miseria. San Nicolás, al enterarse, entraba por una ventana y ponía una bolsa de oro dentro de los calcetines que las niñas dejaban colgados para que se secaran. Así, cuando tuvieron la edad correcta, tuvieron suficiente dinero guardado para poderse casar. También se dice que este es el origen de la tradición de dejar colgados calcetines en Navidad. Además, se cuenta que salvó milagrosamente a Mira de la hambruna, al multiplicar el trigo que tomó prestado de los barcos que pasaban. Y después de alimentar a las multitudes, sobró suficiente para plantar las cosechas de la siguiente temporada. Es por ello que mucha gente le deja a Santa Claus ofrendas de productos de trigo como galletas. Durante la Edad Media, San Nicolás era representado como un clérigo alto, delgado y de barba larga. Su cambio de imagen al traje rojo con el que típicamente se le conoce es similar al hábito vestuario de los obispos holandeses. Es justamente a los inmigrantes holandeses a quienes se les adjudica la festividad de Sinterklaas, al fundar Nueva Ámsterdam, actualmente Nueva York, junto con la tradición de dar regalos y dulces a los niños durante su fiesta patronal, celebrada el día de su muerte, el 6 de diciembre. En 1809, el escritor Washington Irving escribió Historia de Nueva York, en la que deformó el nombre de Sinterklaas a Santa Claus. En 1823,
Clement Clark Moore publicó un poema en donde describe a Santa Claus como un personaje gordito pero ágil, además de que regala juguetes a los niños buenos en la víspera de Navidad y se transporta en un trineo tirado por renos. La apariencia actual de Santa, como un personaje gordito, barbudo y bonachón, data de una ilustración del año 1863, y su origen se adjudica al dibujante Thomas Nast, ilustrador del Harper's Weekly, quien habría basado su representación a partir de una descripción encontrada en el poema de Moore. Posteriormente, se empezó a esparcir la creencia de que su residencia y taller están en el Polo Norte, en donde vive junto con la señora Claus y muchos duendes, que le ayudan en la fabricación de juguetes y otros regalos para los niños buenos que se comunican con él a través de cartas. Para poder transportar los regalos, Santa Claus los guarda en un enorme saco encantado y los reparte en víspera de Navidad, en un trineo mágico volador tirado por renos, dirigidos por Rodolfo, quien es capaz de iluminar el camino con su brillante nariz roja. Santa Claus puede entrar a las casas por la chimenea, pero no te preocupes si no tienes una. También puede entrar por ventanas. Se dice que cuenta con un telescopio mágico que le permite ver el comportamiento de todos los niños del mundo. Si fuiste malo, como regalo solo recibirás un trozo de carbón. ¿Qué te pareció esta historia? ¿Qué le pedirás a Santa Claus? Nosotros esperamos que traiga mucha salud, paz y armonía a todos los hogares del mundo. Les deseamos lo mejor en estas festividades. Somos Trazando Leyendas. ¡Hasta luego!